El sermón de hoy, de alguna manera, en el marco de esta serie, tiene un tono especial y les explico por qué. Si nosotros somos, seguidores de la predicación expositiva continua, recordaremos que el domingo pasado se predicó el capítulo 3, versículo del 1 al 5, y que hoy correspondía del 6 al 14. La pregunta es, ¿por qué volvemos al 2? Del 19 al 21. Y le voy a confesar por qué. Hace 2 semanas, el domingo, 3 semanas ya, el domingo del fallecimiento de mi padre, ese domingo, que todavía no sabía que mi padre iba a fallecer esa noche, mientras predicaba el capítulo 2, los últimos versículos, cuando llegaba a estos versículos, en mi interior, yo sentí detenerme y dejar esos versículos para predicarlo la próxima semana. Vi que me quedaban algunos minutos y, como siempre, tratando de aprovechar el tiempo y abusando del tiempo, decidí continuar. Pero en la semana, en medio de las dinámicas del pastorado, consejería, este versículo venía una y otra vez a mi vida. Y estudiando la carta, veía también que estos versículos son el clímax de la carta. Es como el epicentro de la carta. Y esta declaración que él hace en estos versículos. Así que hablé con los pastores y les dije, bueno, usted sabe la historia. Ese domingo en la noche me entero del fallecimiento de mi padre. Tengo que ir a Dominicana, no puedo regresar hasta el lunes. El pastor Leo predicó el Salmo 23. Y luego teníamos agendado la visita del pastor Lenín, que predicó lo que correspondía en el orden de la exposición. Así que en el día de hoy yo quiero, con una conciencia tranquila, venir delante de ustedes, reconociendo que en su momento debí escuchar la voz de Dios y detenerme, porque al final no se trata de acabar un libro, sino de exponerlo fielmente. Y con eso delante, quiero venir a exponer estos versículos y hablar de lo que este texto tiene para cada uno de nosotros. Y tiene que ver mucho con nuestra unión con Cristo, que probablemente es uno de los temas menos entendidos en la vida cristiana. Una de las razones por la cual nosotros luchamos continuamente en nuestro andar de fe es porque no entendemos nuestra unión con Cristo. Es porque aún insistimos en tratar de hacer cosas para ganarnos el favor de Dios o para creernos que podemos lograr cosas por nuestros esfuerzos en la dinámica de nuestra relación con Dios. De hecho, no sé si usted conoce la historia de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero que Dios llamó a la China. Y Hudson Taylor, en el verano de 1869, él se encontraba en una frustración personal que probablemente muchos de los que estamos aquí nos encontramos. Por meses él estaba intentando ser más santo o crecer en su fe, y él hacía todas las prácticas que usted y yo hacemos. Oraba mucho más, leía la Biblia mucho más, se disciplinaba mucho más, y todo eso es bueno y necesario. Pero él se frustraba al no ver los frutos como él creía, porque él tenía una demanda en particular. Bueno, uno de sus hermanos en Estados Unidos, que lo apoyaba y le enviaba cartas para animarlos continuamente, en ese verano del 1869 le mandó una carta. Él es John MacArthur, y John MacArthur le mandaba cartas periódicamente, pero en esta ocasión esta carta llevó un mensaje particular que despertó el espíritu de Hudson de una manera diferente. La carta tenía una frase que atravesó su alma y decía: no es esforzarnos por tener más fe, sino descansar fielmente en Él. Taylor cuenta que en ese instante sus ojos fueron abiertos a la verdad de su unión con Cristo, a la verdad de que todo lo que él hace debe de fluir de su unión con Cristo y no de un esfuerzo humano de tratar de, por sus propios esfuerzos, hacer madurar su propia vida de piedad. Desde ese momento, él empezó a hablar
con mucha vehemencia de esta unión con Cristo y de este texto de Gálatas, de que ya he sido crucificado con Cristo y que Cristo vive en mí. Y él decía, Taylor, que a la luz de su unión con Cristo, entonces la base de su relación con Dios no estaba en función de sus esfuerzos, sino en la vida en la que él se encontraba ya en Cristo. Déjeme decirle algo, hermanos. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado que en muchas ocasiones he estado luchando por hacer cosas para madurar mi fe y no veo los frutos y me desespero. Vamos a leer la Biblia en un año y ya en febrero abandonamos. Y digo, qué malo soy, qué tan dejado soy. O empezamos a orar, devocionales, a veces con nuestros hijos. Y no somos consistentes y sentimos que somos los peores padres del mundo. Y ahí estamos poniendo nuestros esfuerzos. Y escúcheme bien, no es mi intención desanimarlos a que no pongan esfuerzos. Mi intención en esta mañana a través del texto de hoy es a que vivamos esta fe desde nuestra unión con Cristo, que es de donde debe de fluir todo. Y descansar en Él. Entender esta unión para descansar en Él y descansar en que Él está aún formando a Cristo en nosotros. No que dejemos de ser diligentes. De hecho, lo que han estado aquí saben que en Primera de Timoteo hablábamos de disciplinarnos para la piedad. No estoy hablando de bajar los brazos. No estoy hablando de no orar, no estoy hablando de no leer la Biblia, de no tener devocionales personales o tener devocionales con sus hijos. No, estoy hablando de que no te frustres si tú no estás viendo los frutos que tú estás esperando, sino que descanses en la realidad en la cual tú te encuentras en el Señor y que viva desde tu unión con Cristo. Y ese es el título del sermón. Hermanos, vivamos desde nuestra unión con Cristo. Como hemos visto en toda la carta que hemos visto ya de Gálatas hasta este punto, hay una tendencia en nuestro corazón y en todas las religiones de desarrollar un sistema o de aprobación o de salvación basada en nuestras obras. Hay un legalista en nosotros continuamente que nos hace juzgarnos a nosotros mismos y juzgar a los otros también. Y esa es la realidad de todas las demás religiones, de que somos capaces, nos creemos de que somos capaces de poder lograr cosas en función de mi desempeño y ganarnos el favor de Dios en función de nuestro desempeño. Y eso es lo que hemos estado viendo, ese error básico de centrar nuestra relación con Dios en nuestro yo. En lo que yo puedo hacer, en lo que yo he hecho, en lo que yo sé, en lo que yo he vivido, en mi experiencia, en el yo, en el yo, en el yo. Y que puedo lograr cosas por mi yo o por mi experiencia. De alguna manera, hermanos, eso se traduce en mi relación con Dios y en la relación como juzgo a los demás. Y lo que Pablo nos va a enseñar aquí, a la luz de la realidad que estaba viviendo la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia, es que todo debe de fluir desde tu unión con el Señor. Así que si tuviéramos que responder la pregunta, pastor, ¿cómo vivo desde mi unión con Cristo? Déjeme sugerirle 3 maneras que debemos de considerar. Lo primero es vive para Dios y muere al yo. Versículo 19. Lo segundo que quiero que consideres es vive por la fe en Cristo. Escucha, vive por la fe en Cristo. Versículo 20. Y finalmente vive por la gracia en Cristo. Versículo 21. Yo quiero que desempaquemos esto juntos. Quiero que abras tu Biblia, tengas tus ojos puestos en el texto. Y si Dios te habla como me ha hablado a mí, agarra esas verdades, mastíquelas y créela por la fe. Pero no dejes que pase como que pasó el tiempo. Mantén tus oídos abiertos, preguntándote, Dios, ¿cómo vas a hablarme hoy a través de estos versículos? Y cuando esa verdad llegue a tu corazón, atrápala, agárrala, mastícala. Lo primero es vive para Dios y muere para el yo. Lee el versículo 19 y mira qué versículo tan corto, pero con una verdad tan contundente. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Pero
pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Aquí Pablo, de una manera u otra, está dándonos una solución práctica al yoísmo. ¿Cómo acabar con el yoísmo? Ese problema donde todos somos víctimas a causa de nuestra naturaleza caída. Todos hemos estado embriagados de nuestro yo. Todos continuamente nos ponemos en el centro. Nada más usted tiene que grabar sus propias conversaciones. Grabe sus propias conversaciones. O trate de grabar las motivaciones de su corazón para que usted vea si usted ha sido infectado o no por el yoísmo y el deseo, no solamente de permanecer en el centro también, sino de controlar su propia vida a la luz de su relación con Dios. Algunos tratando de controlar su salvación en el contexto de los judaizantes, que querían añadirle a la verdad del evangelio por la gracia el cumplimiento de la ley mosaica. Pero aquí Pablo nos da un antídoto muy claro, y es cómo nosotros estamos llamados a morir a todo intento de tratar de justificarnos delante de Dios por nuestros propios esfuerzos. Mire cómo Pablo dice: porque por medio de la ley moría la ley para vivir para Dios. Pablo está diciendo cómo la ley llegaba a su límite con el fin de la salvación o la aprobación de delante de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? A mí me surgen muchas preguntas, pero una de esas es: ¿qué quiere decir Pablo al morir a la ley? Piénselo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice en el versículo 19: pues mediante la ley yo morí a la ley? Bueno, muchas cosas pudiéramos decir, pero Pablo evidentemente en el contexto de la carta lo que quiere decir es morir a la idea de poder justificarte por las obras de la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo, infiriendo. O por cualquier sistema de leyes humanas que trata de ponernos a nosotros en el centro y trata de ponernos a nosotros como los actores de nuestra propia justificación delante de Dios. Y Pablo lo que está diciendo: es necesario morir. Es necesario morir al yo, es necesario morir a la autojustificación, a la autosuficiencia y a la creencia de que podemos ganarnos el favor de Dios por nuestros propios méritos. Cuando Pablo dice por medio de la ley moría la ley, Pablo no está hablando físicamente, es un término que se usa en el vocabulario de Pablo continuamente, es básicamente tener una relación con eso, morir a la carne, morir al pecado, es morir a este tipo de vínculo de dependencia. Y Pablo lo que está diciendo que él ha muerto a la ley, y en este contexto es dejar que sean las obras de la ley o el cumplimiento de las obras de la ley lo que te justifica delante de Dios. Pero observe el arte de Pablo de comunicar las cosas. Pablo está diciendo, mire lo que Pablo no está diciendo. Lea. Pablo no está diciendo la ley está muerta para mí. Eso no es lo que él está diciendo. Pablo está diciendo yo estoy muerto para la ley. Por lo tanto, judaizantes, escúchenme bien, no impongan sus leyes, su legalismo sobre mí, porque estoy muerto para la ley. Es decir, ya yo morí al yoísmo. Ya yo morí a ese intento de querer ganarme el favor de Dios por mis propios esfuerzos, o de querer salvarme por mis propios esfuerzos, o de querer controlar mi vida o hasta mi vida espiritual por mis propios esfuerzos. Ahora, yo sé que ustedes se preguntarán, al igual que yo, ¿qué es el yo en este contexto? Bueno, déjeme decirle, el yo es básicamente nuestra identidad personal, que es el resultado de dos cosas: la imagen de Dios estampada en nosotros y la imagen de Dios estampada en nosotros después de la caída, lo cual es una imagen quebrantada por causa de la caída, desfigurada, pudiéramos decir mucho mejor. Pero Pablo está entendiendo, usted tiene que morir a la idea de poder autojustificarse para poder vivir para Dios. No creas que tú vives para Dios haciendo cosas para tratar de ganarte el favor de Dios. Es imposible. Ambas cosas no pueden coexistir. Tienes que morir a una para que pueda vivir para Dios. Mira lo que Pablo dice. ¿Cuál es la razón de haber muerto a la ley? Es a fin de vivir para Dios. El resultado de esta muerte, en otras palabras, es entonces tener un verdadero horizonte de cómo vivir para Dios.
Siga la línea de pensamiento. Ahora Pablo puede vivir para Dios, para el plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la obra de salvación de Dios, porque él ya no se está matando, en otras palabras, tratando de cumplir lo que era incumplible y ganarse el mérito que no lo iba a llevar a ningún lado. Ya él sabe que no puede. Y Pablo está diciendo, vivir desde tu unión con Cristo es vivir solo y exclusivamente bajo los términos de Dios. Vivir para Dios. Hermanos, yo no sé usted, pero yo veo aquí una esperanza redentora. Y es que en Cristo la vida para Dios viene ante el resultado de la muerte a mi yo. No hay manera de que usted pueda estar lleno de Dios y lleno de usted mismo. Y usted dirá, bueno, yo eso lo sé, pastor, yo eso lo sé. Ahora déjeme traerle algunas realidades prácticas para que usted vea si realmente usted no lo sabe. En el esfuerzo de su crecimiento espiritual, ¿usted se siente frustrado? Yo le preguntaba a un grupo de hombres en una reunión que tenemos, ¿cuál sería la realidad de su vida espiritual a la luz de un tema que estábamos discutiendo y cómo pudiéramos orar? Y todos ellos, el 90%, 99%, decían, yo no tengo la vida espiritual que yo quisiera tener. Eso es verdad. Probablemente si yo hiciera esa pregunta hoy, ¿usted está espiritualmente donde usted quisiera estar? Bueno, lo primero es que si usted responde que sí, hay un problema serio. Por lo tanto, probablemente usted está poniendo un estándar. Pero yo estoy completamente seguro que la mayoría de los que estamos aquí, diríamos, no estamos orando como deberíamos, no estamos leyendo la Biblia como deberíamos, no estamos viviendo una vida de piedad como deberíamos, no estamos viviendo amando al prójimo como deberíamos, y ahí nos encontráramos todos. El problema es cuando nosotros queremos hacer eso y ganarnos el crédito al hacerlo. No, yo oro todos los días. Yo oro mucho. Ojalá y usted ore todos los días, no estoy diciendo que está mal. Yo hago esto, yo hago aquello, y comenzamos a vernos como si fuéramos los propios redentores de nuestra vida espiritual. No, yo no soy como fulano, yo me tomo en serio, y no estoy diciendo que nada de eso esté malo. Tómese en serio orar, tómese en serio leer la Biblia, tómese en serio vivir en comunidad, tómese en serio venir a adorar los servicios, a venir a la iglesia, tómeselo en serio, de eso se trata la vida de fe. Ahora, lo que no podemos es pensar que al hacerlo usted se está ganando algo. Todo lo contrario, lo hacemos porque necesitamos todo. Yo creo que esa muerte al yo nos da una perspectiva correcta de que no hay obligaciones para yo pertenecer a Dios, y aquí es donde está el punto, sino que mi pertenencia a Dios depende de la unión que tengo con Cristo y ha sido logrado por Cristo. Así que yo no busco salvarme por mis propios esfuerzos, porque el propósito del morir al yo es que Dios viva. Yo decía al principio, grábese su conversación, grabe sus motivaciones, y usted se va a dar cuenta cuánto del yoísmo usted tiene. Grábelo. Y déjame decirle algo, mientras usted esté lleno del yoísmo, usted no está viviendo para Dios, es evidente que usted está viviendo para usted. Grabe su motivación y sus pensamientos, las cosas que usted hace, por qué la hace, qué lo mueve. El reconocimiento de los hombres, el aplauso de la gente, que lo vean a usted más espiritual que cualquiera. Hoy hablábamos en Fidelis y decíamos justamente eso, como nuestra unión con Cristo ahora nos quita el estrés de querer ganarnos el favor y el aplauso de la gente y la afirmación de la gente. Y preguntábamos en Fidelis, ¿para qué? Por eso Pablo en el 1:10 decía, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Así que el propósito de esta muerte es vivir para Dios. Y no, es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente, es ver cómo vamos desplazando el yo para todo lo que tiene que ver en mi relación con Dios y fluir desde mi unión con Dios. Hermanos, vamos a encontrar la libertad de hacer las cosas desde donde nos encontramos y no para ganarnos una posición delante de Dios. Yo no sé si usted ve con claridad quién se lleva la gloria aquí. No sé si usted puede ver con claridad
que usted puede vivir para Dios una vez usted ha muerto al yo querer ganarme, querer el favor, querer el reconocimiento, querer hacer cosas, querer. Fluya desde su unión con Dios. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo? Vivir para Dios viene a través de la muerte. Lo voy a repetir. Vivir para Dios viene a través de la muerte del yo. Y es lo que él nos va a decir más adelante. Hermanos, yo revisaba este sermón y lo masticaba y le pedía perdón al Señor por las veces que trato de ponerme en el centro o de creerme algo. Esta semana me reunía con uno de nuestros líderes en un desayuno. Empezamos a leer un libro. Y en el libro, una de las advertencias que hace el autor del libro es justamente creernos que si algo especial está pasando en medio de la iglesia, creernos que es por nosotros. Creernos que es porque somos especiales. Creernos que es porque tenemos ciertos dones o talentos. Hermanos, el día que creamos que lo que pasa en medio nuestro es por la obra de alguno de nosotros, estamos consumidos por el yoísmo. El día que creamos que si Eclesía tiene esto, este ADN o vive de esta manera, es por alguien en especial, estamos quitando del centro a quien está edificando a su iglesia. Hermanos, un recordatorio más de quitar de nuestra mente el interés de ganarnos el favor de los hombres también. No solamente intentamos ganarnos el favor de Dios de una manera inútil, creyendo que vamos a impresionar a Dios, sino también que el entender el morir al yo para vivir para Dios derriba todo intento y esfuerzo de querer ganarnos méritos delante de los hombres también. Lo que sí tenemos que saber en esta primera idea es que tú no puedes vivir para ti y vivir para Dios al mismo tiempo. Tú no puedes vivir para ti y vivir para Dios al mismo tiempo. No puedes vivir para ti y para Cristo al mismo tiempo. El morir significa, y siempre ha sido así, la vida cristiana siempre ha sido así, una invitación a negarnos a nosotros mismos. ¿No es así? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pero nosotros estamos tan embriagados de nosotros que nosotros queremos que la gente nos aplauda. Queremos que la gente nos reconozca, queremos ser celebridad, queremos que la gente vea lo bueno que somos, lo bueno que enseñamos, lo bueno, la ayuda que hicimos, que siempre estamos sirviendo al otro, ayudando al otro. Líbrenos Dios de mantenernos en el centro y pidámosle a Dios que nos ayude a mover al yo del lugar que solo le pertenece a Cristo. Y esa es la idea que Él va a seguir desarrollando. Vivir para Cristo viene a través de la muerte del yo. Mira el versículo 20 y cómo ahora vivamos por la fe en Cristo. Versículo 20. Aquí está la gran declaración, el clímax, el punto cúspide de toda la carta. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive en mí. Escuche, si lo que él viene diciendo en el 19 continúa ahora expandiendo su idea en el 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Escuche, ya no soy yo el que vive. Esto no requiere una exégesis profunda, es lectura comprensiva. Ya no soy yo el que vive. Ok, entonces ¿quién es el que vive? Cristo vive en mí. Ok, Pablo, ¿y cómo luce esa vida entonces? Porque suena, esta metáfora me confunde. Bueno, simple, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y aquí está la obra de Cristo que me ha unido. Por eso no hay manera de vivir desde nuestra unión con Cristo si no entendemos esto. La vida que ahora vivo en la carne, no la vivo en la carne. La vivo por la fe en el Hijo. ¿Qué hizo el Hijo, Pablo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, póngale sus dos ojos a ese versículo. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Yo quiero que usted lo lea en su Biblia.
con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive. Escuche, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que vive en mí, ese Hijo de Dios que me amó, ese Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Y aquí Pablo llega a la cúspide de su argumento para destruir todo argumento de sumarle al Evangelio algo. Pablo usa esta metáfora para presentar, pintar de alguna manera la ilustración, las implicaciones de nuestra unión con Cristo. Y hay muchas cosas que pudiéramos pensar, masticar de este versículo. Pero ¿qué quiere decir Pablo con esta metáfora? Que Pablo, esto está un poco complejo de entender. Como que yo crucificado con Cristo, pero estoy en el 2025 y tú estabas en el 60 y tanto después que Cristo, 30 y tantos años después que Cristo fue crucificado. ¿Cómo es esto, Pablo? Déjame decirle lo que sí está claro. Lo que sí está claro es que Pablo quiere dejarnos y dejar delante de nosotros nuestra identidad donde se encuentra. Lo primero. Lo segundo que Pablo quiere dejar claro es nuestra posición donde nos encontramos. Mírelo. No solamente nuestra identidad, donde se encuentra nuestra identidad, sino nuestra posición. Y lo tercero que Pablo quiere dejar claro es cómo vivimos a la luz de nuestra identidad y de nuestra posición. ¿Usted lo ve? Léalo. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mi identidad. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo. Identidad, posición y ahora, además, estilo de vida. Como resultado de mi obra, no, de la obra de Cristo. Él me amó y se entregó a sí mismo. Pablo lo que está diciendo: miren, mis hijos, yo me identifico, tú te identificas, nosotros nos identificamos, vosotros os identificáis. Ellos, los cristianos, se identifican con Cristo primero en su vida. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Lo primero es con su vida. Nosotros nos identificamos con la vida de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir. Y es por su vida perfecta que ahora nosotros podemos decir que delante de Dios somos perfectos. Me preguntaba uno de mis hijos: papi, yo quiero alguna pregunta. ¿Dónde era que estaba Jesús desde los 12 años hasta los 33? Porque no se conoce ningún registro. Y de hecho hay teorías que dicen que si se fue a Arabia y que aprendió a hacer milagro y brujería y no sé cuántas cosas. Yo le decía: Josué, Jesús estaba viviendo su vida conforme a la ley, creciendo en estatura y en gracia para con los hombres. No había nada extraordinario, solo que él estaba siendo obediente. Y como no había nada extraordinario, ¿quién iba a estar llevando el récord de alguien que no fuera extraordinario? Él estaba cumpliendo la ley como adolescente, cumpliendo la ley como joven, soltero, cumpliendo la ley como hijo, cumpliendo la ley como adulto. Y cuando llegó el tiempo, empezó a manifestarse el propósito de su misión. Y a la edad de 30 años, que es la edad donde los rabinos empiezan su ministerio, él empezó a confirmar que él era el Mesías. Y ahí la gente dijo: wow, pero ese no es José, el hijo, ese no es Jesús, el hijo del carpintero. Pero saldrá algo que sirva de Nazaret. No era nada. Él estaba viviendo su vida. Pero nosotros nos identificamos con la vida perfecta de Jesús, con esa vida donde Él cumplió a cabalidad 613 leyes que nosotros no podíamos cumplir y que ahora están a nuestra cuenta como si lo hubiésemos cumplido. Pero no solamente nos identificamos con Jesús, con Cristo, con su vida, también con su muerte. Y Él dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué significa que hemos sido crucificados con Él? Son preguntas que tenemos que hacerle al texto. ¿Qué significa que ya no soy yo el que vive? ¿Qué significa que Cristo vive en mí? Demasiada pregunta, ¿cierto?
Vamos a masticar esto juntos. Y si usted no tiene hambre, el reloj que siga corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El resto están despedidos. Hermanos, cuando Pablo está diciendo con Cristo he sido crucificado, Pablo está diciendo que aunque Pablo solía vivir bajo la sumisión de la ley, ahora ya no estaba sometido bajo la ley, sino que ahora vivía unido con Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y lo primero que Pablo quiere recordarle a la audiencia, y sobre todo a las iglesias de Galacia, es que todo lo que somos ahora en Cristo es el resultado de la obra de Cristo. Por eso él dice, el que me amó, al final del versículo, y se entregó a sí mismo por mí. Pero Pablo más adelante, usted si sigue viniendo lo va a ver en el capítulo 3, versículo 27, Pablo va a volver a usar otra metáfora. En 3:27 Pablo dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo ha sido revestido. Le gustaba usar esta ilustración. Es básicamente animando a la audiencia a entender que ahora su unión con Cristo define su identidad en Cristo. Nuestra unión con Cristo define nuestra identidad en Cristo. El yo ha muerto con Cristo. Cristo fue a morir a la cruz por mi yo, justamente, por mi yoísmo, por mi egoísmo, por mis pecados. Cristo fue a morir ahí. Pablo dice, con Cristo ahora yo estoy crucificado. ¿Qué le está diciendo? Ese yo que quería ganarse la salvación por sus propios esfuerzos, cumpliendo la ley. Ese yo que quería ganarse el favor de Dios por sus propios esfuerzos. Ese yoísmo, egocentrismo, ese viejo hombre pecador murió en la cruz con Cristo. El yo ha muerto con Cristo. Cristo fue a morir por mis pecados justamente, y ahora yo muero a los pecados también por los que Cristo murió en la cruz. Piénselo. Con Cristo he sido crucificado. Piénselo. Esto tiene varias etapas, varias capas. Ser crucificado con Cristo significa que usted se está identificando con lo que Cristo hizo en la cruz. Pero más aún, es identificarnos con la causa que llevó a Cristo a la cruz. ¿Cuál fue la causa que llevó a Cristo a la cruz? ¿Cuál fue la causa? ¿Usted sabe cuál fue la causa? La reconciliación, la enemistad que teníamos por causa de nuestros pecados. Por lo tanto, en mi unión con Cristo, yo primero debo de considerar que yo estoy crucificado con Cristo, estoy identificado con la causa de Cristo. Lo que llevó a Cristo a la cruz fue mi pecado, hermanos. Y Él tuvo que pagar por eso. Ahora, yo también, así como yo veo que Cristo murió por mis pecados, escuche bien, esto suena muy simple en la historia de la Biblia de la redención, hermanos, pero Cristo tuvo que morir. Alguien tuvo que morir. Cristo tuvo que morir por mis pecados. Déjeme poner esto un poco más gráfico. 10 segundos para que usted piense en los más horrendos de sus pecados. Piense en lo más horrendo de sus pensamientos y pecados que no se han consumido, ni se consumieron. ¿Ya lo tiene en su mente? Lo traigo no para que los acuse. Lo traigo para que recuerde lo que Cristo fue a hacer en la cruz cuando fue a morir por mis pecados. Con Cristo he sido crucificado. Otra cosa que es evidente es que no solamente yo me identifico con su causa y con el propósito de esta vergonzosa muerte, sino también que el estar crucificado con Cristo abrió ahora la oportunidad de yo tener una relación íntima con Dios por medio de Cristo. Se rompió el velo en la crucifixión, nos separaba. Había una separación, pero ahora al estar crucificado con Cristo, unido con Cristo, pegado con Cristo, me da acceso a la presencia de Dios mismo. Hermanos, si yo no veo otra cosa más gloriosa que pueda suceder en la vida de un creyente, que es poder estar ahora en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y además, hermanos, el estar muerto con Cristo he sido crucificado, escúchame bien, es una invitación diaria, sí, una invitación diaria
para animarnos a negarnos a los deseos de pecar contra el Dios que murió por nuestros pecados. Nosotros ahora, en la práctica, ¿cómo puede una persona que ha entendido que está claro en la causa que llevó a Cristo a la cruz, está unido en el propósito, está unido en la misión de la crucifixión y lo entiende que Él tuvo que morir por las suciedades y bajezas de mi pecado? ¿Cómo yo ahora vivo deleitándome en el pecado que llevó a Cristo a la cruz? ¿Cómo? Hay una de dos: o yo no entiendo la salvación y no he sido salvo, o no entiendo lo que significa que he sido crucificado. En otras palabras, yo me identifico con la causa, la misión, el propósito de esta crucifixión, pero también con la negación de Cristo. Y la manera de identificarme no es solamente teniendo un entendimiento de la muerte, es viviendo en la práctica a esta realidad. De manera que yo puedo diariamente traer mis pecados y mis debilidades delante de Dios y decir: con Cristo yo he sido crucificado. Y este pecado que quiere arrastrarme, yo lo pongo en el mismo lugar donde Cristo los clavó. Yo he crucificado el derecho al autocontrol de mi propia vida, al hedonismo, al derecho de querer vivir para mis propios deleites, al derecho de querer darle rienda suelta a mis pecados. Vivimos nuestra unión con Cristo identificándonos por la fe en Cristo. Mire por qué esto es un cambio de perspectiva. Mire por qué es un cambio de perspectiva. Mire por qué esto es un cambio de perspectiva. Si yo estoy unido a Cristo en la crucifixión, si yo digo: con Cristo he sido juntamente crucificado, estoy unido con Cristo, yo no puedo entonces seguir unido a aquello que llevó a Cristo a la cruz para pagar por mis pecados. En mi unión con Cristo, yo me alejo de lo que Cristo hizo para alejar el pecado de mí. Póngale el pecado que usted quiera: chisme, murmuración, mentira, lujuria, pornografía, adulterio, fornicación, adicción. Póngale el nombre al pecado que sea. Cuando yo digo y creo, mi unión ha sido por medio de la obra de Cristo, y con Cristo estoy unido ahora, vive Cristo en mí, yo he sido crucificado con Él. La invitación de esta nueva identidad es negarme al yo, al yo, al yo, al yo. Ya yo no persigo una vida de pecado. Hablábamos de eso en Fidelis. Yo me convierto en un pecador infeliz. Yo no encuentro deleite en el pecado. No encuentro deleite en el pecado, hermanos. Y vamos a ver el pecado, porque vamos a estar ahí, claro. Primera de Juan lo dice: si alguno dice que no ha pecado, llama a Dios mentiroso. Pero más adelante dice: pero si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda verdad, de toda maldad. Ya no estoy ahí. ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando usted peque? Usted se va a sentir como que le afligieron su corazón. Usted se va a sentir como que le falló a Dios otra vez. Pero no se queda ahí. Porque ahora por la fe usted vive la vida de la carne, la vive por la fe en Cristo. Ser crucificado con Cristo es estar unido a Él en su muerte. Es morir a lo que nos mantenga alejado de Dios. Es morir a lo que nos mantenga o trata de mantenernos alejados de la comunión con Dios. Es tomar una decisión radical con relación a nuestra vida. Y Pablo por eso insiste: y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy yo el egocentrismo no es el que vive. El viejo hombre ya no vive, ese viejo hombre fue crucificado. Y Pablo insiste: ya no me controla el yo, sino que me controla Cristo. Ya yo no tengo el control, sino que ahora lo tiene Cristo. Ya yo no soy mi Señor, sino que ahora mi Señor es Cristo. Ya no soy yo el que gobierna, sino quien gobierna es Cristo. Piénselo: cuando yo morí con Cristo, más adelante Él dirá: yo resucité con Cristo. Ya no nos quedamos ahí.
Y a través de mi unión con Cristo yo tengo un nuevo yo, una nueva identidad. Y Pablo lo quiere repetir una y otra vez. Yo tengo una nueva naturaleza, tengo una nueva perspectiva, tengo un nuevo propósito en la vida. Soy una nueva persona, ¿no es eso lo que dice Corintios? Hay una historia súper interesante. San Agustín era muy promiscuo, San Agustín, o Agustín de Hipona, no digamos San Agustín, pero así le llama la iglesia tradicional. Pero Agustín de Hipona era muy promiscuo. Lujuria, pecados sexuales, lo tenían esclavo. Pagaba por sexo. Y se cuenta que después de su conversión, él iba en la calle y una de las mujeres del bajo mundo, como dicen, con quien él había estado antes, caminando lo encuentra por la calle, le pasa por el lado y ve que le pasa y empieza a gritar: ¡Agustín! ¡Agustín! Y Agustín no responde. ¡Agustín! ¡Agustín! Y ella insistió: ¡Agustín! ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Soy yo! A lo que Agustín contestó: sí, pero el Agustín que tú llamas ya no soy yo. Ya no soy yo. Era la manera de Agustín gritar a todo pulmón: ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí, es Cristo que vive en mí. Ahora, Cristo vive en mí. ¿Qué significa que Cristo vive en mí? Bueno, hermanos, podemos abundar mucho, pero es nuestra unión con Cristo, se encuentra nuestra identidad y nuestra posición. En mi unión con Cristo está mi identidad y mi posición. Hermanos, y si yo le puedo dar un consejo pastoral, si hay algo en lo que debemos de crecer, es en madurar nuestra identidad, entender quiénes somos en Cristo. Hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que en mi unión con Cristo se define mi identidad, mi posición y mi estilo de vida, hermanos, yo me convierto en un cristiano más fuerte, menos ofendible, diríamos inofendible, menos dependiente de la aprobación de los hombres, menos dependiente de buscar una posición o una gratificación. Cuando yo entiendo quién yo soy en Cristo y lo que Cristo hizo para unirme a Él, y es lo más importante, hermanos, el otro deja de tener poder sobre mi estado emocional, mi estabilidad emocional. Mi posición no depende, ni mi felicidad, de lo que el otro diga, piense. Me saluda, no me saluda, puede que tenga problemas y no me saludó, pero no, eso no me hace sentir menos. Hermanos, si usted quiere madurar en su andar de fe, invierta tiempo conociendo, madurando su entendimiento en quién usted es, su posición y cómo esa identidad y posición nos invita a vivir. La identidad del creyente está firmemente, inseparablemente vinculada a nuestra unión con Cristo. No solamente externamente, porque lo pasaremos en la eternidad con Él, sino también internamente. Y por eso es que en esta unión con Cristo, nosotros ahora no solamente tenemos identidad y posición que no la cambia, mancha a nadie. Déjeme decirle cómo luce esto en la práctica. Yo estoy seguro que en medio de nosotros hay personas que han pecado esta semana y vinieron hoy con la cabeza abajo, pero son genuinos creyentes. Probablemente haya personas que hayan pecado aquí y no son creyentes. Eso están bajo la ira de Dios y vamos a hablar de ellos después. Pero usted es un creyente y usted está ahí, que llegó aquí con la cabeza cabizbaja. Pues wow, volví a fallar, Señor, esta semana. Déjeme decirle lo que significa la unión con Cristo sin minimizar el pecado que cometiste. El pecado que cometiste es una aberración delante de Dios. Tienes que apartarte y arrepentirte. Pero déjame decirte lo que implica a la luz de Dios estar unido a Cristo. Dios te ve justo y santo todos los días de tu vida. Dios no cambia su apreciación y su percepción de ti, porque en tu unión con Cristo, a quien Dios ve es a Cristo. Por eso
Él mismo te invita, en Hebreos capítulo 4, a entrar confiadamente al trono de la gracia para que puedas encontrar la oportuna gracia que tú necesitas. En esta unión con Cristo, a quien Dios ve es a Cristo en nosotros. Ahora entienda, porque cuando usted peca, usted no se queda rumiando en su pecado. Usted no encuentra deleite en su pecado. Usted corre a los brazos de Cristo, porque Él pagó por cada pecado que hemos cometido. ¿Me da eso licencia para pecar? Voy a usar la palabra de Pablo. De ningún modo. Porque aquel que ha sido unido en Cristo y ha entendido lo que llevó a Cristo a la cruz, no va a encontrar deleite justamente en aquello por lo cual Cristo derramó su sangre. Por eso Pablo dice: el creyente muere a este pecado o al intento de justificarse delante de Dios, que está continuamente la ley condenándote y diciéndote: tú no puedes, Dios no te quiere, tú no sirves. ¿Para qué vas a la iglesia? Fallaste. ¿No te da vergüenza? Claro, la vergüenza es la consecuencia del pecado. Eso fue lo primero que sintieron Adán y Eva cuando pecaron. Pero el Hijo de Dios, el que está unido a Cristo, tiene la entrada a la presencia de Dios, no por el desempeño de lo que hacemos, sino porque Cristo rompió el velo y nos dio entrada. Usted ve lo importante de entenderlo. Usted ve cómo eso remueve de mi corazón todo deseo de tratar de justificarme delante de Dios. Claro, si pecaste, arrepiéntete. Si pecaste contra otro, ve, confiesa tu pecado, pide perdón por tu pecado. Si alguien pecó contra ti, ve, perdónalo, claro. No vuelvas a pecar, apártate de tu pecado, tráelo a la luz. Muere al pecado. Manifiesta que tú no quieres vivir recordando recurrentemente tus pecados. Ahí no es donde tú perteneces. Ahora Pablo dice: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo. Esto se cree por fe. Y es por la fe que corremos al trono de la gracia. Es por la fe que confesamos nuestros pecados. Y es por la fe que nos apartamos de nuestros pecados. Y es por la fe que traemos nuestros pecados a la luz. No para avergonzarnos ni para sentirnos culpables. Lo hacemos porque Él nos amó, dice aquí, y se entregó a sí mismo. Si es cierto que nosotros vivimos la vida debajo del sol, en la carne, en el sentido de que tenemos que cada día enfrentar su propio afán, no es menos cierto que el cristiano la vive por la fe. Y usted va a luchar todos los días con tendencias pecaminosas en su corazón. Todos los días. Usted va a tener ahí remanentes de la carne que te están arrastrando a pecar todos los días. Y estamos de acuerdo en eso. Ahora bien, mire dónde está el punto. Nosotros pensamos que seremos sostenidos por nuestros esfuerzos. ¿Usted cree que usted se mantiene sostenido por sus propios esfuerzos humanos? ¿Usted cree que depende de usted? Hermano, yo no recuerdo. Yo miro hacia atrás y veo todas las veces que yo quería pecar de una manera y Dios me guardó. Y Dios me guardó, sacó a la luz, me apartó, me puso en un lugar donde saliera mi pecado a la luz. Yo me quedo sorprendido de la manera como esto me enseña y me recuerda que ahora yo no soy sostenido por mis fuerzas. No, hermanos. Por la fe, dice Pablo, por la fe en el Hijo. ¿Usted recuerda la historia de inicio, la de Hudson Taylor? Como él dijo: no se trata de lograr tu vida espiritual, sino vivir desde tu posición en Cristo. Es diferente. Ahora yo recuerdo que estoy aquí con Cristo, y ahora recuerdo que estoy en la presencia de Dios por Cristo, y que he sido justificado por Cristo, y que he sido salvo por Cristo, y que de ahí no me mueve nadie, y que ahí estoy luchando con mi pecado, pero en mi pecado lo traigo a la luz, confieso mi pecado, me aparto de mi pecado. Pero déjeme decirle algo: la fe que nos salvó, la fe que nos justificó, es la misma fe que nos sostiene. Descanse en esa fe.
Descanse que el Señor está trabajando a tu favor. Eso nos recuerda que la fe que nos salvó es una fe viva, hermanos. No se quedó allá atrás a los 13 años cuando Dios te alcanzó. No se quedó allá atrás cuando Dios te encontró. No se quedó allá atrás cuando Dios te sacó del lodo donde te encontrabas. No, esa es la misma fe que te sigue sosteniendo. Uno de los reformadores lo expresó muy bien, dijo: es solo la fe la que justifica, pero la fe que justifica no está sola, sino que se mantiene hasta el fin. Sí, mis hermanos, que en esta vida de debilidad, en esta vida en la carne, en estas luchas, en esta realidad del mundo caído en el que vivimos, solo es posible, hermanos, ser sostenido cuando hemos entendido que esto es gracias a tener nuestra fe en el lugar correcto. Porque cuando la tenemos en nosotros mismos nos vamos a frustrar, hermanos. No, terminó el libro, no, pasó el año, no leí la Biblia, nos vamos a frustrar. Pero cuando creemos por la fe que Dios nos ha sostenido, y desde ahí fluye lo que hago, fluye lo que soy, fluye cómo vivo, entonces voy a encontrar alivio y descanso. Por eso Pablo dice: la vida que ahora vivo por la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ahora yo creo por la fe que Él me salvó, creo por la fe que Él me adoptó, creo por la fe que me justificó y que me encuentro en esta relación perfecta con Dios. Pero más aún, que yo creo por la fe que Él me amó y se entregó a sí mismo. Hermanos, Cristo se tuvo que entregar para poder unirnos con Dios, reconciliarnos, es el término que usa Pablo. Así que, hermanos, en medio del mundo caído en que vivimos, en medio de las tentaciones, en medio de la debilidad, en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio de la frustración, confíe que Cristo es suficiente. Confíe que Cristo lo logró por usted. Confíe que Cristo lo sostiene hasta el final. Confíe, tenga fe en Él. Ese amor abnegado que lo llevó a la cruz es el mismo amor que nos va a sostener hasta el día final. ¿Usted se da cuenta que ya usted no es el centro, sino Cristo? ¿Cuál es la clave entonces? Es rendirse totalmente a la verdad de que Cristo vive en nosotros y desde ahí vencer todo lo que nos limita a disfrutar de esta unión que tenemos con Él. ¿Cómo tú lo ves en tu vida? ¿Tú eres de lo que eres muy duro contigo mismo o contigo misma? ¿Tú eres de la que te estás juzgando y que vives siempre decepcionado, decepcionada de ti misma? Tú dices: no sirvo como esposo, no sirvo como padre, no sirvo como hijo, no sirvo aquí, no sirvo allá, soy un fracaso aquí y allá, fallé, pastor, usted no sabe cómo yo fallé. Bueno, probablemente yo no sé cómo usted falló, pero recuérdate que conocemos a aquel que sí sabe cómo tú fallaste. Y el que sabe cómo tú fallaste ese es el que te está diciendo: en Cristo tú vives por la fe. Hermanos, la clave final la encontramos en los versículos finales. Y si usted es de lo que se está cansado de construir su vida espiritual con sus propios esfuerzos, Pablo dice: se vive por la fe desde nuestra unión en nuestra posición en Cristo. Y se vive por la gracia de Dios finalmente, no por la ley. Versículo 21. No hago nula la gracia de Dios. Y Pablo amplía: porque si la justicia, es decir, encontrarme justo delante de Dios, viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si todavía yo tengo que estar justificándome delante de Dios, Cristo murió en vano. Si todavía yo tengo que hacer cosas para ganarme el favor de Dios o de los hombres, Cristo murió en vano. Si todavía yo tengo que hacer A, B, C, X, Z para entonces sentirme bien conmigo mismo y mi relación, Cristo murió en vano. Qué bueno que nuestra relación con Dios no depende de nosotros, sino de su gracia, Porque probablemente usted es como yo, que en algún momento yo me he sentido que no siento a Dios.
En algún momento usted se ha sentido como yo, que siente como que Dios no te va a perdonar, o que Dios está lejos, o que Dios no te escucha, o que Dios no responde, o que Dios está airado contra ti. Y tenemos ese montón de pensamientos. Quizás eso es el resultado de nuestra naturaleza caída. Pero gracias a Dios que no depende de nosotros, sino de Dios inmutable, un Dios que no cambia, que no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y que en su gracia, hermanos, Él nos sostiene en el mismo lugar todos los días. Y Pablo concluye el argumento con esta meditación sobre la gracia de Dios. Recordemos, hermanos, que todo lo que trate de hacernos sentir que por nuestros esfuerzos vamos a ganar el favor de Dios es legalismo de alguna manera. Pablo lo que está diciendo, si por la ley los hombres hubiesen podido agradar a Dios, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo? Piénselo. Si había otra manera de estar unido con Dios por medio de las obras del hombre, ¿para qué murió Cristo? Si hay alguna manera de que usted y yo estemos en una relación unida con Dios de otra manera que no hubiese sido por medio de Cristo, ¿para qué murió Cristo? En vano, dice, en vano murió Cristo. En vano murió Cristo. Y la razón por la cual Cristo murió, Pablo está diciendo, es para pagar lo que nosotros no podíamos pagar y darnos la posición que nosotros no podíamos lograr y mantenernos con Él en la eternidad de manera que nosotros no podíamos. Y por eso Pablo está diciendo, lo que no podemos experimentar por esfuerzos humanos, ahora por la obra de Cristo lo podemos hacer. Hermanos, yo sé que pudiéramos pasar mucho tiempo más hablando y meditando de la unión con Cristo. Y es completamente razonable que nosotros insistamos. Y yo sé que depende del contexto en el que usted viene. Algunos vienen en contextos más legalistas y siguen luchando con el legalismo. Algunos vienen de contextos menos legalistas pero más liberales, pero siguen entonces abusando de la gracia. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos aquí, en el versículo donde dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo para que nosotros podamos ser hallados correctos delante de Dios. Es solamente esa gracia, no la ley, la que nos conduce a una unión perfecta con Cristo. Y esa unión perfecta no depende de ti ni depende de mí, solo su gracia, hermanos. Su gracia, hermanos, solo su gracia es suficiente. Su gracia es suprema. Está por encima de todo pecado y de todo pecador. Su gracia es exclusiva. Solamente viene a nosotros por medio de la fe en Cristo. Su gracia es absoluta, es completa, no necesita adición, no necesita quitar. Su gracia es suficiente. Aun cuando tú crees que la gracia de Dios se agotó, la gracia de Dios es suficiente, como cantábamos. Es por su gracia, hermanos. Y yo quiero invitarte a que hoy, mañana, durante toda la semana, tú enfrentes la semana recordando estas verdades. Y yo te decía al principio, abre tus oídos para ver cómo Dios va a hablarte. Y ahora te pregunto, ¿de qué manera Dios te habló? ¿Qué parte de tu yo Dios está queriendo destruir? Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que somos, fluye desde nuestra unión con Cristo. Así que deja de confiar en ti mismo y confía en la obra perfecta de Cristo. Deja de caminar inseguro y camina en la seguridad que tenemos en Cristo. Y yo no sé cómo luce eso en el día a día de tu vida, pero en el momento en que tú veas un acusador, en el momento en que tú te sientas insatisfecho, satisfecha, en el momento en que tú creas que mereces la aprobación de la gente, el aplauso de la gente, ahí está el yo. Hazlo morir y recuerda, con Cristo tú has sido crucificada y ahí tus pecados. Y ya no vives tú, es Cristo quien vive en ti. Y ahora el día a día que tú vives en este mundo caído, la vives por la fe en el Hijo, que hizo lo imposible, se dio a sí mismo para salvarnos. Si tú nos visitas en este día, y de alguna manera Dios te ha mostrado que eres un pecador o que estás desconectado de una relación con Dios,
que por causa de tu pecado mereces una justa condenación. Si tú mueres hoy y Dios te condena, lo va a hacer porque justamente mereces condenación. Usted dirá, pastor, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato. Bueno, si alguna vez incumpliste una de las leyes de Dios, ya eso es suficiente para ser condenado eternamente. Pero Dios ha provisto el camino para la salvación, y es Cristo. Y te está llamando a ti hoy, no mañana, hoy te está llamando a ti a reconocer tu necesidad de un Salvador, a reconocer que Cristo es la provisión para esa salvación, a arrepentirte y creer por la fe que Él es el Salvador. Si ese eres tú, no te vayas. Habla con alguno de los líderes, alguno de los pastores, y deja que Dios entonces te muestre el camino que ha provisto por Cristo.